Continuamos, estamos en vivo desde el sur. El gobierno de Venezuela se mantiene firme ante lo que ha denominado hostigamiento judicial por parte de la transnacional ExxonMobil. Recordemos que la estatal petrolera PDVSA aclaró que sus activos no están congelados en el exterior y que solo existe una demanda en su contra que no incide en la producción en el suministro de petróleo. De hecho, este martes PDVSA anunció la suspensión de relaciones comerciales con ExxonMobil luego de calificar de intimidatoria las acciones de esta empresa estadounidense. Frente a las acciones de hostigamiento jurídico económico emprendidas por ExxonMobil contra Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, y como un acto de reciprocidad, PDVSA decidió la suspensión de las relaciones comerciales y el suministro de crudos y productos a esta empresa transnacional estadounidense. En este sentido, PDVSA ha paralizado las ventas de crudos a ExxonMobil. PDVSA, empresa que siempre ha honrado sus compromisos comerciales y operacionales con sentido ético, considera un atropello el comportamiento asumido por ExxonMobil, que va en desmedro de las relaciones comerciales entre ambas empresas. Por otra parte, las medidas cautelares solicitadas por ExxonMobil no se corresponden con la solidez económica y financiera de PDVSA, empresa que mantiene activos por más de 109.000 millones de dólares, ni con el historial de pagos de la empresa estatal venezolana y mucho menos con el valor de los activos de la empresa ExxonMobil en Venezuela. Por lo tanto, las acciones judiciales llevadas a cabo por la transnacional estadounidense resultan innecesarias, intimidatorias y hostiles para PDVSA. Las acciones judiciales de la petrolera estadounidense se produjeron tras la decisión soberana del Estado venezolano de nacionalizar la faja petrolífera del Orinoco, acto que se llevó a cabo el 1 de mayo de 2007 con base legal en el decreto 5200 del 27 de febrero del mismo año. PDVSA honrará a cabalidad los compromisos contractuales existentes relativos a inversiones comunes con ExxonMobil en el exterior, reservándose el derecho a terminar aquellos contratos cuyos términos permitan rescindirlos. Por otra parte, y según la opinión de expertos en esta materia, la gigante ExxonMobil podría ser la más perjudicada si prospera la acción judicial en contra de Venezuela. Les invitamos a repasar en el siguiente informe esta postura. Las acciones judiciales que ha emprendido ExxonMobil en contra de Venezuela aparecen como consecuencia de la firma de acuerdos internacionales que se hicieron en este país durante los gobiernos anteriores al de Hugo Chávez, en los cuales se aceptaban que las regalías fueran del 1%, que fuera exonerado una gran parte del 34% de los impuestos sobre la renta, además que no se quedara en el país productor los recursos generados y que la nación dueña de los hidrocarburos no tuviera la mayoría accionaria ni capacidad decisoria en la producción. ExxonMobil se ha convertido en el defensor y, digamos, con este tipo de medidas, de lo que fue y de lo que es esta política de que la renta petrolera no puede pertenecer a los países que tienen el petróleo, sino que pertenecen a los consumidores realizados a través de estas grandes transnacionales. Sí. Fermín Toro Jiménez, experto en Derecho Internacional Público, sostiene que los gobiernos anteriores al de Hugo Chávez violaron dos principios establecidos en la Constitución venezolana, donde expresamente se contempla la inmunidad de jurisdicción o el derecho de que el Estado no sea llevado a juicio en sistemas judiciales distintos al venezolano ni en otros países. El tratadista sostiene que sobre ese principio debe definirse la principal estrategia de defensa del país. Somos un país que consagra la inmunidad de jurisdicción en términos irrenunciables. Y eso es una bandera que tenemos que salir en primer lugar, antes que nada, a presentarla ante los tribunales extranjeros. La estatal petrolera venezolana PDVSA anunció una serie de foros para explicarle a los venezolanos esta situación generada con la compañía transnacional Exxon. Igualmente, algunos venezolanos harán una vigilia en la sede de PDVSA para mostrarle su apoyo y solidaridad. Abraham Istillarte, Telesur, Caracas. ExxonMobil es la transnacional de petróleo más grande del mundo y obtiene beneficios netos por unos 40.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, revisemos qué tipo de acciones realiza esta empresa para lograr lo que califican como rentabilidad. De acuerdo al libro negro de las marcas de los autores austríacos Klaus Werner y Hans Weiss, el monopolio petrolero multinacional ExxonMobil es responsable de financiar guerras civiles y tráfico de armas, en especial en Angola, la República de Chad e Indonesia, en donde apoyó al dictador Suharto. En esa nación asiática, ExxonMobil recibió denuncias por ejecuciones, desapariciones, torturas y violaciones realizadas por el ejército con su financiamiento.
destrucción del sustento vital en regiones petrolíferas, en zonas de exploración en las que se ha contaminado con derrames o perforaciones no controladas. Dirigir campañas de lobby y propaganda contra las medidas de protección climática desde hace unos 10 años a través de la Global Climate Coalition y la American Enterprise Institute. Ambas organizaciones ofrecen cuantiosas sumas a especialistas que se encargan de rechazar y descalificar tratados internacionales ambientales como el Protocolo de Kioto y los efectos del cambio climático. Adicionalmente, decenas de personas de esas organizaciones han trabajado como asesores para la actual Casa Blanca. Y para continuar con el análisis de este tema nos acompaña en directo para En Vivo desde el Sur el ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo en Venezuela, el señor Rafael Ramírez, quien además es el presidente de la estatal PDVSA. Muy buenas noches, ministro. Bienvenido a En Vivo desde el Sur. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Muy buenas noches. Inicialmente quisiéramos que usted se refiriera a unas declaraciones que se dieron hoy de parte del gobierno estadounidense, quien dijo que apoya las gestiones de ExxonMobil para lograr la congelación de miles de millones de dólares en bienes venezolanos en tribunales estadounidenses y europeos. Washington apoya, y esto es textual, los esfuerzos de ExxonMobil por obtener una compensación justa por sus bienes, acatando la ley internacional. Estas palabras fueron pronunciadas por el portavoz del Departamento de Estado. Sí, bueno, efectivamente estas declaraciones del Departamento de Estado hoy comprueban, demuestran lo que hemos venido denunciando, que se trata de una acción de guerra económica contra nuestro país, todas estas acciones que hemos estado viviendo en los últimos días, y en particular en materia petrolera hemos denunciado que la ExxonMobil está trabajando claramente en esta dirección y ahora tienen el respaldo del Departamento de Estado norteamericano. Es importante que los países del sur, que los pueblos del sur sepan que aquí lo que se trata es de un tema de soberanía. Nosotros no estamos haciendo una disputa comercial entre dos empresas que tienen una diferencia cualquiera. Se trata que en el marco del ejercicio de nuestra Constitución y nuestras leyes, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha tomado un conjunto de medidas soberanas para garantizar el control de nuestro principal recurso natural, el más estratégico en términos económicos, el petróleo, y además ajustar nuestro régimen fiscal a todos los proyectos que estaban vigentes acá en el país. De manera tal que aquí lo que hay es un desacato de la ExxonMobil a decisiones de un Estado soberano. Y como consecuencia de lo que se firmó en gobiernos previos a nuestra administración, la administración del presidente Chávez, donde la clase política cedió nuestra jurisdicción legal en el debate de estos asuntos, entonces hoy día la ExxonMobil nos ha llevado frente a un arbitraje ante la CIADI en tribunales de Nueva York, a la República y a nuestra empresa Petróleo Venezuela ante arbitrajes también en Nueva York en la Cámara Internacional del Comercio. De manera tal que nosotros acá hemos llamado a movilizar a nuestro pueblo, a nuestros trabajadores, a todas nuestras instituciones, porque vamos a dar una batalla como hemos dado en el pasado, desde que asumimos el control de nuestros recursos estratégicos. Hemos llamado a nuestro pueblo a dar una batalla en defensa de nuestras leyes, de nuestro marco legal, de nuestra Constitución, de nuestra soberanía y, por supuesto, de los intereses de todos los venezolanos, ya que la materia petrolera está muy vinculada a el destino y el futuro económico de nuestra nación. ¿Por qué esto pasa con la ExxonMobil y no pasa con otras empresas con las cuales también se aplica la misma norma jurídica venezolana? Sí, es importante informar que en el transcurso del proceso de nacionalización hubo dos etapas, dos eventos. Uno que transcurrió del año 2005-2006, donde nosotros logramos ajustar más de 33 contratos con disímiles compañías, cerca de 30 compañías, de una figura que estaba al margen de nuestra ley a la figura que está contemplada de empresas mixtas en nuestra ley orgánica de hidrocarburos. En esa figura básicamente el Estado venezolano tiene control de la actividad a través de una participación mayoritaria de Petróleos de Venezuela, nuestra empresa estatal, y además se ajusta a todo el régimen fiscal, es decir, las empresas privadas tienen que pagar, al igual que PDVSA, un 33,3% de regalía, un 50% de impuestos sobre la renta y someterse a las regulaciones del Ministerio. Eso transcurrió sin trauma alguno. Luego, la segunda etapa de nuestra nacionalización comenzó a partir de la emisión de un decreto de nacionalización del presidente Chávez, emitido el 27 de febrero del año 2007, donde se ordenó que todos los proyectos llamados asociaciones estratégicas que estaban en una figura al margen de nuestra ley vigente de hidrocarburos,
migraran entonces también a la figura de empresas mixtas. Ahí logramos trabajar con 10 compañías. De esas 10 compañías, solo 2 de ellas norteamericanas, la ConocoPhillips y la ExxonMobil, solicitaron incluir unas diferencias frente a la CIADI en la figura del arbitraje. Nosotros hemos logrado que se ajusten a nuestra ley compañías, te las puedo mencionar, la Total de Francia, la Statoil de Noruega, la British Petroleum del Reino Unido, la CNPC de China. Petrocanadá canceló su participación porque era socia de Exxon y Exxon la presionó. La Sinopec de China, la Chevron Texaco de Estados Unidos y una empresa venezolana, Inepar. Es decir, un conjunto de empresas, con todas llegamos a los mismos términos de discusión, todas migraron excepto estas 2. Ahora, de las 2 empresas que solicitaron, interpusieron juicios arbitrales contra la República y contra la empresa. ¿Que esto es usual en este tipo de situaciones, de litigios? No, es el problema. La figura del arbitraje en sí mismo no es cuestionable, porque para resolver asuntos comerciales entre 2 empresas es una figura que incluso es una vía amigable de llegar a acuerdos. Lo que nosotros hemos cuestionado y está muy mal es que en los gobiernos anteriores se haya permitido que las decisiones soberanas del Estado sean sometidos al arbitraje en otros tribunales, que es lo que está pasando actualmente. Pero como de cualquier manera el Estado venezolano, incluso el actual, tiene que hacerse corresponsable de las decisiones de las administraciones pasadas, nosotros hemos sido respetuosos de ese marco legal, esa continuidad, y entonces estamos asumiendo la defensa de la República ante esos tribunales. Pero mencionaba que de las 2 empresas con las que estamos litigando, con la ConocoPhillips estamos llegando a un nivel de conversación que nos va a conducir a un acuerdo, tal como lo manifestara su presidente, el señor Jim Muller, el presidente de la ConocoPhillips, en unas declaraciones dadas el día de ayer. Solo la empresa ExxonMobil mantiene una acción hostil contra la República. Una acción hostil que va más allá de la figura del arbitraje, porque lo que la ExxonMobil ha interpuesto se llama Injunction Maleva, es una acción orientada, es el nombre que tiene tan complicado, tiene que ver con un caso que se desarrolló para este tipo de acciones y quedó marcado con ese nombre, tiene que ver con un aseguramiento que hace el demandante cuando el demandado no tiene capacidad de responder frente a una reclamación que se le hace. Están entonces ellos tratando de insinuar que nuestra empresa petrolera, Petróleos Venezuela, una empresa que tuvo el año 2007 facturaciones del orden de los 97.000 millones de dólares, una empresa que tiene activos por el orden de los más de 109.000 millones de dólares, que tiene una producción diaria de más de 3,3 millones de barriles de petróleo, no tenga capacidad para responder ante la ExxonMobil por un reclamo que nosotros hemos estimado que es ínfimo respecto al número que ellos suponen y es ínfimo respecto a todos los activos que hemos logrado nacionalizar en este proceso que ha comenzado desde hace 2 años. De manera tal que hay una clara intencionalidad política de la ExxonMobil de tratar de acorralar a nuestro país con este tipo de medidas. Y después de todo esto aparece entonces un comunicado de la ExxonMobil que dice: nosotros seguimos interesados en tener negociaciones sustanciales con el gobierno de Venezuela y con PDVSA sobre el valor justo del mercado de los activos que nos han sido expropiados. ¿Cómo interpreta usted ese comunicado? Bueno, la arrogancia de una empresa de este tipo es la misma empresa que cuando sucedió el desastre ecológico del Exxon Valdez tuvo la arrogancia de demandar al estado de Alaska. Es la misma empresa que en nuestro país, ellos vienen del Standard Oil, han participado en toda la violencia en nuestra vida política orientada a controlar nuestros recursos. Es una empresa que primero hace unas acciones hostiles contra nuestro gobierno de esa característica y después dice que están dispuestos a conversar. Nosotros hemos suspendido a partir del día de ayer todas las relaciones comerciales y los suministros de petróleos y productos a la ExxonMobil. ¿Qué implicaciones tiene eso para la empresa, para PDVSA? Para nosotros ninguna, en el sentido de que hemos estado escuchando una matriz de que si no le vendemos a los norteamericanos no vamos a tener futuro. No, si quieres ver cómo está el mercado petrolero, tienen que ver el precio de hoy. Un precio que está por encima de los $90, quiere decir que el petróleo es escaso.
nosotros no tenemos problema en colocar nuestro petróleo. De hecho, los 2 cargamentos de 600.000 barriles que suspendimos a partir del día de ayer ya los colocamos en el mercado internacional de petróleo, un mercado que está ávido de petróleo y de energía. De manera tal que nosotros, aún si tuviéramos que asumir costos por decisiones soberanas, nuestro gobierno ha tomado la determinación, y así lo ha indicado el presidente de la República, el presidente Chávez, quien está al frente de esta batalla por nuestra soberanía. Nosotros vamos a asumir lo que tengamos que asumir para defender nuestros intereses nacionales contra los apetitos de las empresas transnacionales. Y en el marco de esta situación se ha dado a conocer que republicanos del Congreso de Estados Unidos quieren declarar a Venezuela como una nación que apoya al terrorismo. El presidente de Venezuela enfatizó que el gobierno que debe ocupar el primer lugar de esta lista es el de George Bush. Vamos a oír esa declaración y volvemos con el análisis y si esto es coincidente o casual en el marco de esta situación que se vive entre la ExxonMobil y PDVSA. El primer país que tienen que meter en la lista de los que apoyan el terrorismo se llama Estados Unidos de Norteamérica. Y el primero en la lista hablando de personas, perdónenme la garganta, ando un poco ronco, afectado por será de tanto hablar, George W. Bush. Usted, caballero, anótese ahí de primerito en la lista de los terroristas del mundo. Ahí estaban pues las declaraciones del presidente venezolano Hugo Chávez frente a este tema. Ministro, ¿casualidad, coincidencia? No, es todo parte de esa escalada que quieren hacer contra nuestro país y es precisamente por eso que una empresa, la que nos está confrontando, es la ExxonMobil, que tiene todo ese historial, no solamente en Venezuela, en toda América Latina y a nivel mundial. A propósito de América Latina, la energía es el vehículo, uno de los vehículos de integración del continente. ¿Sería posible la lectura de que esta situación no solamente afecta al petróleo, a la soberanía venezolana, a su empresa PDVSA, sino también a esa posibilidad de que los pueblos se junten cada vez más a través de la energía? Claro, yo creo que hay una relación directa, porque algo que ha marcado la política del presidente Chávez es que ha visto hacia el sur por primera vez en nuestra historia, que son 100 años de historia petrolera. Nosotros hemos empezado a enviar cargamentos de petróleo, de energía, de productos a la Argentina, al Uruguay, al Paraguay, a Bolivia, a todos los países del Caribe, Petrocaribe, Centroamérica. Es un esquema que podemos desarrollar porque somos un país soberano, somos un país libre y ahora manejamos nuestras relaciones internacionales y nuestras relaciones energéticas en función de los intereses de nuestra región. ¿Qué pasaba antes? Que Venezuela, siendo un país periférico del capitalismo mundial, la economía norteamericana le había asignado el papel de suministrar petróleo, toda la energía que necesitara la economía norteamericana de manera abundante y a precios de rebaja, incluso como denunciamos nosotros que estaba sucediendo en los gobiernos anteriores. De manera tal que definitivamente está vinculado las acciones que ha tomado el presidente Chávez en torno al manejo soberano de nuestros recursos, que eso incluye el que le vendamos petróleo a quien consideremos que lo necesita y de acuerdo a los intereses de nuestra región, viene la reacción de acciones como esta. Se han escuchado muchas reacciones, tanto locales en Venezuela como internacionales. Vamos a presentarle a usted algunos de esos análisis que se han hecho para que usted nos cuente desde su visión qué sentido tienen, si les asiste algo de verdad en el marco de lo que es PDVSA. El secretario general del partido opositor Acción Democrática se pronunció frente a este tema y esto dijo a los medios de comunicación en Venezuela. Ha vuelto otra vez a ser noticia casi para las páginas amarillas PDVSA. Casi en la página de sucesos tiene que aparecer PDVSA. Porque desgraciadamente lo que nos ha acontecido con lo que una vez fue empresa bandera, emblemática, insignia y además orgullo no solamente de Venezuela, sino orgullo de gestión pública en el mundo como fue PDVSA, está atravesando por una situación verdaderamente lamentable. Se sale del maletín, se sale de la crisis del gas, de la crisis de la refinería, para entrar ahora nada más y nada menos que en plan de maulas internacionales. No es una tontería, como quiere despachar el jefe de la familia.
que tiene mucho que ver con PDVSA, el ministro Rafael Ramírez. No es cuestión de que solamente le congelaron 300 millones en activos, eso es embuste. Son 12.000 millones en activos. No es que se los quitaron, pero que están congelados, que están afectados, que no pueden ser objeto de disponibilidad alguna en 3 diferentes países. Es en la Gran Bretaña, es en los Estados Unidos y es en Holanda. Y eso tiene que ver con el crudo que fluye de Venezuela y se vende en el exterior. ¿Será que se van a traer los reales en efectivo y en una maleta cuando vendan el petróleo afuera? ¿Dónde lo van a vender para burlar la medida de afectación? Eso es embuste. La situación de PDVSA es verdaderamente lamentable, dice este líder de la oposición política en Venezuela, señor ministro. Sí, yo primero que todo debo pedir excusas a todos los latinoamericanos por tener personajes con estas posiciones en nuestra política. Este señor es un representante de los 2 partidos que gobernaron nuestro país durante 40 años, el Partido de Acción Democrática y COPEI, y hemos visto con indignación y con vergüenza cómo venezolanos han salido en el primer momento que se planteó el conflicto con las empresas transnacionales, han salido a aplaudir y a colocarse del lado transnacional en contra de los intereses nacionales. Debo decir que eso no representa nuestra posición mayoritaria. Aquí tenemos un país que está unificado y muy consciente de lo que el petróleo significa para nuestro destino económico, nuestro destino como nación, y que no vamos a dejar que nuestra soberanía sea atropellada ni vulnerada por ninguna fuerza extranjera. Pero en todo caso, esa es parte de la diatriba política acá. La historia juzgará las posiciones de cada uno de estos personajes, la posición de nuestro gobierno y lo que ha sido el historial de nuestro presidente Chávez, un presidente valiente, decíamos hoy, en una concentración de trabajadores de la industria petrolera, que ha sabido ponerse al frente de todas las fuerzas de nuestro país en defensa de nuestro territorio, de nuestra soberanía. No solamente en este caso que estamos viendo hoy con la Exxon, que como te digo, es una escalada de una situación que se viene produciendo, sino frente al golpe de Estado que fue petrolero, el sabotaje a nuestra industria petrolera, que claramente tiene la intención de desestabilizar y derrocar a un gobierno electo democráticamente, las guarimbas y toda la secuencia que hemos tenido de desestabilización en nuestro país por el ejemplo y por los mensajes que se están transmitiendo de dignidad, de soberanía, de integración desde acá, desde Venezuela. ¿Está o no está, según el señor Ramos Arubi, para contestar a esa impresión en crisis económica la empresa, en dificultades, ya no es una empresa próspera, brillante? No, bueno, mira, ellos comenzaron, para poner las cosas en su dimensión, la misma ExxonMobil, cuando lanza su comunicado, lo lanza tergiversando el alcance de las órdenes que habían obtenido. Ellos dicen que tenemos congeladas 300 millones de dólares en Nueva York. Efectivamente tenemos congelados 300 millones de dólares en Nueva York, que una jueza de un distrito, de un juzgado de Manhattan, bueno, nos lanzó esa medida en contra y lo lograron hacer. Perfecto. Dicen que tenemos congelados 12.000 millones de dólares en el Reino Unido en activos. Nosotros no tenemos ni un activo en el Reino Unido. La vieja PDVSA tenía una oficina muy elegante en un barrio muy costoso de Londres, que la que cerramos porque no nos servía a nosotros para nada. No tenemos un activo en Londres, no tenemos activos en el Reino Unido. Nos congelan activos por 12.000 millones de dólares en Holanda, no tenemos un activo en Holanda. Nuestra refinería en Curazao, parte de las Antillas, es un canon de arrendamiento, no es propiedad nuestra. De manera tal que fue lanzado de esa manera esa acción para provocar angustia, este tipo de opiniones en la opinión pública nacional, internacional, para tratar de crear una sensación de que nuestra economía estaba cercada, estaba liquidada, estaba paralizada. Todos los días salen de nuestros puertos cargamentos al exterior, estamos vendiendo, estamos operando. Tenemos un conjunto de socios internacionales muy importante. Un detalle para corroborar lo que te estoy diciendo es que la ExxonMobil el mismo día que obtiene la decisión de los juzgados, lo envía a nuestros bancos, con los cuales tenemos una relación crediticia, porque se iba a aprobar un crédito revolvente de 1.250 millones de dólares. Bancos
de la talla de BNP Paribas, un conjunto de bancos europeos, norteamericanos, ellos desestimaron la orden que mandó ese jugador de ExxonMobil y nos otorgaron la línea de crédito. Eso fue apenas la semana pasada. Ya las calificadoras de riesgo han indicado que esas medidas son más bien efectistas y no tienen un efecto sobre nuestras finanzas, sobre nuestras operaciones y nuestra salud como empresa. Muchos son los episodios de la historia venezolana ligadas a su petróleo. A través del siguiente informe les proponemos recordar cuáles fueron las consecuencias que tanto para Venezuela como para sus ciudadanos, para sus gentes, dejó el sabotaje petrolero del año 2001, al cual se refería el señor ministro invitado de nosotros hoy en vivo desde el sur. Recordemos que este hecho también fue apoyado por el gobierno de George Bush. Hace 6 años la petrolera estatal PDVSA fue saboteada por un grupo de gerentes y trabajadores de la misma corporación venezolana. El colapso de las instalaciones de la principal industria de ese país fue justificado a partir de la intervención que realizó el gobierno de Hugo Chávez hacia la directiva de la empresa pública, al conocer que sus miembros habían realizado negociaciones fraudulentas, ofrecieron información clasificada a otros países, llegando incluso a coordinar la venta de esta empresa, la cual ofrece actualmente el 80% de los ingresos a Venezuela. Las consecuencias económicas del sabotaje petrolero ocasionaron que la producción diaria de barriles llegara a caer drásticamente de 3.400.000 a 500.000. En 3 meses la nación perdió más de 14.000 millones de dólares y tuvo que importar gasolina para abastecer a su población. Esta crisis provocó además el desabastecimiento de alimentos y de servicios y productos hospitalarios. Según el organismo Venezuela Information Office, el gobierno estadounidense financió a través de su llamada Fundación para la Democracia, NED, a grupos políticos vinculados al paro petrolero. Una rectificación en la fecha fue en el año 2002. Señor ministro, ¿es posible, y esto lo puede estar pensando mucha gente, digamos, en las calles venezolanas, nuestros usuarios en otras partes, en otras latitudes, ¿afecta mi bolsillo? ¿Me voy a ver de alguna manera perjudicada por esta situación, este litigio de PDVSA con la ExxonMobil? No, de ninguna manera, y debo decir que la situación actual en nuestro país es completamente distinta a lo que sucedió en el año 2002. En el año 2002 se confabularon un conjunto de fuerzas muy poderosas, sectores golpistas en las Fuerzas Armadas que dieron un golpe de Estado, derrotados solo en 48 horas por nuestro pueblo. La meritocracia petrolera transnacionalizada que se había apoderado de nuestra industria nacional, el principal soporte de nuestros ingresos. Esa industria ahora está en manos del pueblo, de sus trabajadores, está alineada al Estado y sobre todo una clara conciencia nacional de que lo que son los temas vinculados a nuestra soberanía, que hoy en día se están movilizando en defensa de nuestro gobierno. No hay manera de que estos asuntos tengan una incidencia sobre nuestra economía y se vea perjudicado nuestros ingresos de alguna manera. Seguimos trabajando muy bien. Yo quería poner un dato en contexto para todos probablemente en algún país de Sudamérica no entienden muy bien cuál fue el litigio, el conflicto con la apertura petrolera. Solo te doy unos datos. Nuestra empresa nacional estaba siendo privatizada, como fue privatizada en países como Argentina, estaba siendo privatizada en países como Bolivia. Nuestro gobierno detuvo la privatización, es decir, se habían entregado 500.000 barriles de nuestra producción a las empresas privadas, el gobierno venezolano restituyó eso a nuestro control y se habían entregado 600.000 barriles de la faja, es decir, en total 1.200.000, casi la mitad de nuestra producción, un tercio de nuestra producción, al capital privado transnacional y se había impedido que PDVSA tuviera participación mayoritaria. Luego, se había abatido nuestro régimen fiscal, es decir, la regalía que se cobraba, que es el derecho que tiene el Estado de cobrar, porque es propietario del recurso que está en el subsuelo, se bajó a 1%. Ni en los momentos más oscuros, cuando la dictadura Juan Vicente Gómez se dieron aquí concesiones a principios del siglo XX, con regalías de 1%, era casi nada. No pusieron 0, porque bueno, era evidente que era una burla en nuestro país. Los impuestos petroleros se bajaron de las tasas que estaban vigentes, 67%, a 34%, como si fuera una actividad de manufactura o comercial cualquiera. A raíz que nuestro gobierno, presidente Chávez, desde el año 2002 promulga la Ley Orgánica de Hidrocarburos, ajusta nuestros impuestos, ajusta las regalías. Nosotros hemos recuperado 40.000 millones de dólares
que antes se llevaban estas empresas transnacionales. Hemos recuperado 40.000 millones de dólares para reinvertir en nuestro pueblo, para hacer una distribución revolucionaria de la renta petrolera. En países como el nuestro, donde la principal actividad está vinculada a la captura de una renta mundial, el tema definitorio es quién se beneficia de esa renta. ¿Esos 40.000 van a la gente? Esos 40.000 millones de dólares son los que se han transformado en las misiones sociales, es lo que se ha transformado en un repunte de nuestra economía que tiene más de 3 años consecutivos de crecimiento sostenido. No hay un país en Sudamérica que esté desarrollando tantas obras de infraestructura, obras que estuvieron postergadas, puentes, ferrocarriles, autopistas, la estructura necesaria para nosotros poder construir un modelo productivo no petrolero y entonces superar las deformaciones que la actividad petrolera ha introducido en nuestro país desde hace más de 100 años. Es ahí el cuid del asunto, es lo que se está debatiendo, es dinero que nuestro gobierno ha recuperado para nuestro pueblo, que antes se iban en manos de las transnacionales, y es control de un recurso estratégico que antes estaba manejado por las empresas transnacionales y hoy está manejado por un gobierno soberano. Nuestro equipo de producción de En Vivo desde el Sur salió a las calles de la capital venezolana y allí registró algunas opiniones y preguntas, aprovechando precisamente la presencia del presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, respecto a esta situación con ExxonMobil. Estas inquietudes son para usted, señor ministro. Vamos a verlas y entonces volvemos con sus respuestas. Sería interesante, yo lo tuviera en frente al ministro, mis preguntas serían dirigidas hacia ¿cuál es su impresión con respecto a todas ese tipo de convenios internacionales, todo este tipo de asuntos legales internacionales que son los que habría que considerar con respecto a todo este inconveniente Exxon-PDVSA, ¿ok? Adicionalmente, en tal caso de que el presidente Chávez tome medidas de no importar más petróleo a lo que es Estados Unidos, ¿cuál sería la estrategia venezolana, ¿okay?, para cubrir todo este déficit? Porque estamos en cuenta de que los ingresos a razón de esta importación son altos, ¿okay? ¿Hacia dónde se dirigiría el país? O sea, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en principio, que se aclarara bien la relación que se estableció con Exxon, esos acuerdos que se establecieron, porque había una cláusula, creo entender, que decía que no había este arbitraje, que no había tal arbitraje. En ese sentido, bueno, que le explicara al país si existe tal arbitraje o no existe tal arbitraje. Todos sabemos de que es parte de una conspiración internacional en contra del país. Y el ministro Ramírez, una de las preguntas con la cual yo le haría si estuviera de frente es: ¿quiénes son los abogados que nos van a defender? O sea, porque el país necesita conocer los nombres de qué universidad, si es que están egresados y si están verdaderamente comprometidos tanto con el país como con la empresa. Que esa es una campaña a nivel internacional que hay contra PDVSA. Ya todos lo pueden atacar, si no por política, será por la parte económica. Yo me supongo que, yo en primer lugar no creo que en vista de la situación que estamos los va a agarrar totalmente de sorpresa. Ellos ya tienen que ir manejando, que no será voz pública para uno, pero ellos tienen que tener un pool de abogados que saben lo que van a hacer, porque esto es lo que ya está desde hace tiempo avisado. En segundo lugar, Chávez lo dijo el domingo: ustedes me siguen atacando, pues no le vendo petróleo a Estados Unidos, ni una gota. Entonces yo me imagino que si no se lo vende a Estados Unidos, se lo venderá a China, a Japón, a otro que lo necesite. Primero que tomar acciones directamente en PDVSA, ¿verdad?, y verificar realmente qué es lo que está funcionando mal, a ver si realmente es una falla de PDVSA y si es que está incumpliendo con el contrato que había firmado, y después tomar las medidas necesarias para resolver el problema, ¿no? Antes que nada eso, porque tendríamos que ver realmente cuál es la falla que está sucediendo para poder actuar. ¿Cuál es la estrategia de negociación? ¿Cuál es la estrategia de defensa? Y si hay alguna falla que haya llevado a PDVSA a estar enfrentando esa situación. Sería el resumen de estas preguntas de los consultados por En Vivo desde el Sur en las calles. Sí, creo que la preocupación de nuestro pueblo es genuina, ¿verdad? Es muy importante y agradezco esa oportunidad. Bueno, a cada rato estamos respondiendo. Hoy veníamos con nuestros trabajadores, tuvimos todo un debate en la calle sobre estos temas. Eso nos interesa, que se debata esto, porque mucha de nuestra gente no entiende por qué estamos en un tribunal en el exterior, qué fallas ha habido, cómo es que estamos en esa situación con una empresa como la ExxonMobil.
Bueno, es sencillamente la consecuencia de la apertura petrolera. Estamos sufriendo las consecuencias de que gobiernos anteriores hubiesen considerado esas disposiciones arbitrales en esos contratos. Se firmó, decía una magistrada en una entrevista hace 2 días, que eso es como un matrimonio. Después te guste o no te guste el matrimonio, tienes que aceptar que estás casado y tienes que ir a un divorcio. De manera tal que nosotros estamos obligados a atender esa situación de arbitraje a nivel internacional. Una cosa importante para nuestro pueblo, nosotros mañana en la Asamblea Nacional tenemos un derecho de palabra solicitado por nosotros para entregarle a nuestros legisladores, entregarle a la representación popular todos los documentos de este juicio. Nosotros creemos que es muy importante que se sepa qué se firmó acá en la Cuarta República. ¿Y quiénes lo firmaron también? ¿Quiénes firmaron esto? Las responsabilidades políticas, legales o administrativas a que diera lugar eso. ¿Por qué? Porque en el caso de las viejas juntas directivas de Petróleos de Venezuela, encabezadas por Luis Justi, están los documentos donde ellos dijeron que si el gobierno modificaba las condiciones económicas en las cuales se estaban estructurando los proyectos, la empresa nacional compensaría a las transnacionales. Es decir, una situación clara de rehén. El socio nacional se convirtió en un rehén para evitar que el gobierno tomara las decisiones soberanas que cualquier gobierno toma ajustando sus impuestos. Lo hacen los franceses a cada rato, lo hacen los ingleses, nadie se mete con eso. Todas las empresas tienen que ajustarse a la soberanía de un país. En este caso, esas directivas firmaron y establecieron que entonces PDVSA compensaría el interés afectado, entre comillas, por las transnacionales. Entonces nosotros mañana vamos a descubrir todo esto. Siempre hemos hablado que PDVSA era una caja negra, un Estado dentro del Estado. Esta es la caja negra, gigantesca. Eran cosas que se firmaban a espaldas del país, a espaldas del conocimiento de nuestro pueblo. Por otra parte, y un objetivo que tenemos también de esta exposición que vamos a entregar esos documentos, es que nuestro país sepa que las transnacionales han actuado basándose en alegatos de expertos petroleros que estuvieron vinculados a las administraciones anteriores, de bufetes de abogados que siempre, nacionales venezolanos, que siempre han representado a las transnacionales acá en nuestro país. Todo eso lo vamos a exponer porque creemos que es la oportunidad de dar un gran debate que no solamente es útil para Venezuela, sino que es útil para Bolivia, es útil para Argentina. Por cierto que los árbitros que ya designó la ExxonMobil para este juicio tienen un historial de atropello contra nuestros países, actuaron ante la CIADI contra Argentina en un caso de Tucumán, actuaron contra Bolivia, contra el Estado boliviano en un reclamo por las empresas públicas del agua. Es decir, es una situación a la que los países estamos sometidos por esa bendita globalización y la protección de las inversiones que pretende ir contra los intereses de los estados y en este caso pretende ir contra la administración de los recursos naturales. Cuando acá preguntaba a nuestra población qué bufetes nos representa, cómo es la situación, hay cierto nerviosismo, nosotros llevamos este caso al seno de la OPEP. ¿Por qué? Porque los países miembros de la OPEP hemos estado sometidos de manera sistemática a la presión, al chantaje de la transnacional y en algunos casos a invasiones y agresiones directas como el caso de Irak. Lo de Irak no es más que una disputa por petróleo y están todas las compañías norteamericanas que hoy pretenden a nosotros llevarnos a juicio, están allá financiando y promoviendo esa guerra o las ocupaciones de otros países o la supresión de la soberanía de los países productores de petróleo. En este mismo momento nosotros estamos sometidos a diversos juicios a través de nuestra empresa Citgo en los Estados Unidos, pero también la Saudi Aramco de Arabia Saudita. Entonces nosotros en la OPEP tenemos un equipo legal de mucha experiencia, donde cada país productor va y expone, mira, nos está sucediendo esto, y como son asuntos comunes a los países de la OPEP, nosotros entonces tenemos estrategias comunes para enfrentar esto, porque entendemos que es el conflicto entre el interés de los países propietarios del recurso, de los países productores del petróleo, de la energía y del gas,
contra los apetitos y los intereses de los grandes países consumidores y sus empresas internacionales. Entonces nosotros tenemos, como el juicio se va a dirimir en tribunales internacionales, necesitamos bufetes internacionales, bufetes especializados en este caso, y tenemos un equipo de abogados internacionales que ha defendido varios países productores de petróleo y estamos dando la batalla en esas instancias y por supuesto tenemos nuestros equipos nacionales, jurídicos, con todas las aprobaciones en nuestras instancias del Estado venezolano para enfrentar esos casos. Señor ministro, una de las personas consultadas por las cámaras de En Vivo desde el sur hacía una reflexión y es, el presidente Chávez ya lo dijo, si siguen en esta situación no se le va a mandar ni una gota de petróleo a los Estados Unidos, ya hay una determinación frente a la ExxonMobil, nuevos mercados, nuevas posibilidades y lo que eso implicaría para PDVSA. Y una pregunta más frente a ese tema de la relación de PDVSA con otros países y también con otros mercados y alianzas. El tema Irán, que hoy fue preocupación de Condoleezza Rice en los Estados Unidos. Sí, bueno, respecto a la señora Condoleezza, las declaraciones del Departamento de Estado, las iniciativas de los republicanos, forma parte de todo este cuadro donde los americanos, los norteamericanos, se creen en el derecho a establecer listas de países y segregar países, no certificar países, aislar países, todas esas presiones que existen sobre nosotros. Nuestro canciller hoy ha dado unas extraordinarias declaraciones precisas, fijando nuestra posición respecto a estas presiones, y el presidente de la República, por supuesto, ha fijado con claridad lo que es nuestra posición en este tema. Nosotros acá, como te digo, tenemos la determinación de escalar este conflicto al punto que ellos quieran llevarlo. Nosotros, por supuesto, son decisiones del alto gobierno, del jefe del Estado, pero nosotros desde el punto de vista técnico de diversificación de nuestros mercados, de suministro a otros clientes, venimos trabajando desde que decidimos que íbamos a hacer una política soberana en nuestro petróleo. Hemos trabajado intensamente con China. Tenemos acuerdos de suministro de hasta 1 millón de barriles de petróleo con China, que está ansioso de que enviemos ese petróleo para allá, con la India, pero con Sudamérica. Estos mercados, China e India particularmente, resultaría, digamos, para ellos mucho mejor seguir consumiendo de Medio Oriente y no de Venezuela por la distancia geográfica, y que por eso también una de las situaciones... Que no hay petróleo. El problema es que si estuviéramos vendiendo un producto en un mercado que estuviera saturado, tendríamos primero un precio, como se veía en el pasado, de $13 por barril. Hay un problema donde países no OPEP han declinado en su producción. México, lamentablemente, el Mar del Norte, lamentablemente, es una situación que es real, es una situación que hemos denunciado. No va a alcanzar las reservas disponibles para el ritmo de consumo que tienen los grandes países consumidores y en particular la economía norteamericana, que tiene un altísimo nivel de consumo. Entonces, por supuesto que esta situación traería una desestabilización aún mayor del mercado petrolero. Nosotros siempre hemos dicho en el seno de la OPEP, ¿cómo nos van a pedir estabilidad en el mercado petrolero si los países consumidores inducen desestabilización en los países donde se produce el petróleo? No puede haber estabilidad en Irak, en el suministro, en consecuencia no hay estabilidad en el mercado petrolero. Cuando acá se dispararon con el golpe de Estado y el sabotaje de la industria petrolera, Venezuela en enero del año 2003 estaba produciendo 23.000 barriles de petróleo. ¿Cómo nos iban a disparar los precios del petróleo? Entonces ellos van a tener que medir bien su escalada contra nosotros, porque el petróleo está acá en nuestro país. Las reservas están custodiadas por nuestro Estado y nosotros sí tenemos la posibilidad de administrar la explotación de los recursos de acuerdo a nuestro interés supremo, el interés nacional. ¿De qué orden son las deudas de la ExxonMobil con los trabajadores venezolanos? Un tema del cual usted hizo referencia hoy. Bueno, nosotros hemos denunciado que esa empresa operaba aquí en nuestro país y tiene un historial de atropellos contra nuestros obreros, todas esas deudas. Nosotros, el Estado, por supuesto, han respondido frente a los trabajadores, pero vamos sumando para ese arbitraje que se va a desarrollar, vamos sumando todas las cosas que evasión de impuestos, daños ambientales, deudas laborales que nosotros hemos introducido en el tema de la compensación. Un tema muy importante es que la diferencia
cuando se trata de asuntos económicos con las empresas transnacionales, es que ellos aspiraban que el Estado reconociera el valor del negocio desde este instante hasta los próximos 25 años que les restaban. Nosotros, nuestra posición, nuestra tradición de política petrolera es que cuando un negocio, una empresa está sujeta a una medida de nacionalización, nosotros solo reconocemos el valor en libros, los activos que pueden ser perfectamente auditables. En ese sentido, bajo esa metodología, hemos acordado con 8 de las empresas más grandes a nivel mundial. Solo con estas 2 empresas, Conoco y Exxon, tenemos diferencias, pero solo con la Exxon pareciera que vamos a tener una situación de conflictividad derivada por esto. Pero eso nos indica que el tema económico no es lo preponderante aquí. La Exxon, como tú mismo lo dijiste, tiene unos ingresos fabulosos a nivel mundial y es una empresa que tiene recursos extraordinarios. El tema de sus activos tienen un valor ínfimo respecto al conjunto de activos que han sido sujetos a la nacionalización, porque por cierto, eran las menores inversiones que habían hecho las transnacionales aquí en el país, la de ExxonMobil, porque era un desarrollo de infraestructura mínimo en el país para llevarse el máximo del producto a sus refinerías en el exterior. El tema aquí crucial es que la ExxonMobil no aceptó en nuestra figura de empresa mixta que nosotros hemos eliminado la figura del arbitraje. En las nuevas empresas mixtas que ha propuesto nuestra ley y de acuerdo a nuestra Constitución, no existe la figura del arbitraje. No hay posibilidad de que todos estos nuevos proyectos suscritos por nuestro gobierno puedan dirimirse aspectos vinculados a nuestra soberanía en ningún tribunal extraterritorial, en ningún tribunal internacional. Y creemos que ese ha sido un punto determinante para que la Exxon no aceptara entonces las condiciones de nuestra migración. ¿Cómo ha percibido usted, y esto para ir terminando esta conversación, señor ministro, la reacción del ciudadano común, pero también la reacción del trabajador de PDVSA? Yo quisiera hacerle referencia a un hecho que en lo personal me impactó mucho y quiero compartirlo con los usuarios y usuarias de Telesur en América Latina y del mundo. De hecho, lo hacíamos en nuestra emisión del día viernes, y es mientras usted da las primeras declaraciones frente a este tema, los trabajadores de PDVSA en la ciudad de Caracas gritaban: más nunca volverán, no volverán, no volverán. Como elemento de análisis de lo que puede estar sintiendo el venezolano común frente a esta agresión. Primero, el venezolano común, creemos que el sentimiento general es de estar en torno a la defensa de los intereses nacionales. Aquí no se trata de los partidarios o no del gobierno, aquí se trata de un tema que antepone los intereses de la nación, de la patria, contra los intereses de un particular a nivel transnacional, los intereses transnacionales. Primero, creo que es un sentimiento que está abarcando esta discusión, a pesar de que hay sujetos y señores de la oposición, como el que tú mostraste acá, que tienen una posición claramente política a favor de los intereses transnacionales. Entonces, creo que se impone el tema nacional, el tema de soberanía. Nuestro pueblo siempre ha sabido responder con firmeza cuando nuestro país es agredido. Ya a principios del siglo pasado, nuestro país fue sujeto a un bloqueo por los países europeos, fue sujeto a sanciones y nuestro pueblo siempre ha reaccionado con mucha dignidad frente a estas situaciones. Recuerda tú que esta es la patria de Simón Bolívar, del Mariscal Sucre. En general, esa es la actitud de los venezolanos, con mucha dignidad, y tenemos la fortuna de tener un presidente como el presidente Chávez. Yo creo que ningún gobierno de la Cuarta República hubiera aguantado las presiones a las que nuestro gobierno está sometido, y el presidente Chávez siempre va a la vanguardia a nivel de la nación en poner por delante los intereses de nuestra república, de nuestro pueblo, y lo mismo creo que hace a nivel regional. En términos de nuestros obreros, aquí hay un tema cualitativo muy importante. Agradezco tus expresiones hacia nuestros trabajadores, porque ciertamente esos muchachos, esos obreros, esos hombres y mujeres, que hoy son cerca de 70.000 personas que operan en nuestra industria petrolera, tienen un altísimo nivel de conciencia. Fueron los que rescataron nuestra industria petrolera. El sabotaje petrolero fue desempeñado por una élite, una cúpula gerencial, utilizando toda la parte de automatización que se había entregado a empresas norteamericanas para paralizar nuestra industria. Quienes rescatan nuestra industria petrolera son los trabajadores.
que jamás abandonaron sus puestos de operadores, jamás abandonaron sus refinerías, sus pozos petroleros, los muelles, las tuberías de gas, todo el sistema de operación en nuestro campo. Esos trabajadores tienen un altísimo nivel de conciencia junto a nuestras Fuerzas Armadas, porque eso fue una acción de rescate y de defensa cívico-militar que nos logró amalgamar al calor de ese combate una clase trabajadora muy consciente. Hoy día nuestra clase obrera del sector petrolero está a la vanguardia del proceso de cambio bolivariano y por eso tú los ves en cualquier evento donde se agreda a nuestro país, donde se agreda a nuestro gobierno, donde se pretende lesionar nuestros intereses, ahí están los trabajadores petroleros dispuestos, combativos, con mucha conciencia, muy críticos, con lo cual aquí siempre estamos en un proceso de revisión de nuestras propias formas de desarrollar la política, de desarrollar nuestro trabajo, pero creemos, estamos seguros que es una garantía para que todo el mundo sepa que la industria petrolera aquí en nuestro país está en manos de su pueblo, está conducido por su gobierno y en ese sentido está en manos seguras. A propósito de eso, les invitamos a que compartamos con ustedes en el siguiente informe lo que significa justamente el petróleo en materia de bienestar social para los venezolanos y las venezolanas y más allá para muchos latinoamericanos. En los últimos 8 años, PDVSA ha enfocado la inversión en 3 programas para beneficio de las comunidades. Los mismos están orientados a la educación, alimentación y la salud. Según cifras oficiales, unos 472 millones de dólares se destinaron a los planes sociales en Venezuela que abarcan la educación diversificada y universitaria. Para los programas de salud en las comunidades de la nación suramericana se invirtieron más de 90 millones de dólares, mientras que para la alimentación el monto supera los 290 millones de dólares. PDVSA no solo orientó su inversión social en el país, sino que benefició a comunidades residenciadas en los Estados Unidos y Reino Unido, con la venta a precios preferenciales de combustible. Asimismo, los países no productores de petróleo se vieron favorecidos con la labor de la petrolera a través de varios proyectos de integración energética que benefician a países de Sudamérica, Centroamérica y del Caribe, guiada bajo los lineamientos del ALBA. En enero pasado, la estatal petrolera creó una empresa de producción y distribución de alimentos, Pedeval, con la que busca garantizar la soberanía alimentaria y fortalecer los programas de alimentación ya existentes. Y vamos a pedirle entonces a nuestro invitado esta noche en vivo desde el sur en esta edición especial, el señor ministro de Energía y Petróleo de Venezuela, una reflexión final para los usuarios y usuarias de Telesur en América Latina y el mundo, con las muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, a ustedes. Esta es una oportunidad de poder transmitir a nuestros pueblos, los pueblos del sur, cosas que no son solo afectan ni son enseñanzas para los venezolanos, sino que son temas comunes para todos los pueblos suramericanos, latinoamericanos, centroamericanos. Nosotros hemos seguido muy de cerca las batallas que gobiernos como el del presidente Evo Morales, gobiernos como el del presidente Néstor Kirchner, ahora la presidenta Cristina de Kirchner, Tabaré Vázquez han desarrollado para ir protegiendo sus recursos naturales. Posiciones como la del presidente Lula, posiciones como la del presidente Daniel Ortega, posiciones valientes como la de los países de Petrocaribe, por supuesto posiciones como las del gobierno revolucionario de Cuba. Nosotros hemos visto que Sudamérica está ahorita en un proceso de cambio extraordinario. Creo que es un momento ideal para hacer realidad tantos sueños, muchas veces reprimidos, tantos sueños muchas veces postergados, que esperamos que abarquen a todos los pueblos de nuestra Sudamérica. Desde acá, desde la República Bolivariana de Venezuela, nosotros le damos garantías y tengan la certeza de que vamos a librar esta batalla y todas las que sean necesarias para preservar la integridad de nuestra revolución, la integridad de nuestro país, nuestra soberanía y el interés supremo de nuestro pueblo. Para ello estamos preparados, estamos fortalecidos y sí necesitamos del acompañamiento, de la solidaridad de todos los pueblos del sur, de la comprensión y el entendimiento, el nivel de conciencia de que todos estos temas que hoy tocan a Venezuela
mañana tocan a Bolivia, después tocan a Argentina. Son los temas de la soberanía, son los temas de la integración necesaria para estar fortalecido frente a las agresiones, frente a las amenazas, frente a los apetitos egoístas de las grandes economías que tratan de estrangularnos. Creemos que los momentos actuales que estamos viviendo, los momentos del ALBA, los momentos de Petrocaribe, son momentos extraordinarios que nosotros tenemos que aprovechar para avanzar en un impulso histórico hacia la transformación y la felicidad de todos nuestros pueblos. Muy buena noche para usted también, buenas noches para nuestros televidentes. Concluimos esta edición especial de En Vivo desde el Sur, como siempre invitándoles a que ustedes ingresen a nuestra página en internet www.telesurtv.net y también, como es habitual, cerrando con la noticia en imágenes. Nos vamos para eso a México. La Universidad Nacional Abierta de este país y el gobierno del Distrito Federal llevan a cabo diferentes programas para controlar las emisiones de gases contaminantes. Esta iniciativa es llevada a cabo luego que la Asamblea General de la ONU declaró este año 2008 como el Año Internacional del Planeta Tierra, que cumple 4.500 millones de años. Con estas imágenes que además nos generan una reflexión, nos despedimos por hoy, señor ministro. Nuevamente, muy buena noche. Hasta mañana. Que descanse.